nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y que siempre me acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes hoy en esta noche. Un gusto nuevamente de parte de un servidor, el poder seguirles compartiendo estas enseñanzas. ¿Sí? Hoy quiero hablar con respecto a un versículo de las Sagradas Escrituras, un versículo que en realidad nos debe de cuestionar, nos debemos de preguntar a nosotros mismos con este versículo que, vuelvo a repetir, que es algo para que meditemos, nos preocupemos, que veamos realmente qué ha sido de nuestra vida hasta este momento. Y no es porque los quiera alarmar, no es porque yo los quiera alarmar, pero hoy voy a dar una prédica una prédica y una exhortación a su vez, como siempre se los he dicho y se los vuelvo a reiterar. Toda cuestión de exhortación, predicación, nace de mí y es para mí también, para no hacer sentir mal a nadie, que no es la intención. La palabra de Dios, en principio, es que debemos de conocerla para glorificar a Dios, ¿sí? Porque a través de las Sagradas Escrituras sabemos y podemos conocer lo que Dios quiere para sus hijos. Por eso es importante el conocer, el tratar de meditar, de estudiar las Sagradas Escrituras, porque solamente así podemos saber lo que Dios quiere para nosotros. El conocer día a día un poco las Sagradas Escrituras, pero también lo más importante, llevar a cabo su palabra. Podemos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Voy a dar respuesta a esta prédica o exhortación a Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4, para que veamos cómo es tan profundo. Digo, todo es palabra de Dios y siempre hay algo para nosotros. Hay varias características de la palabra de Dios, pero podemos encontrar así de entrada que es que encontramos una advertencia, una enseñanza, una instrucción y una promesa, como otras características que encontramos dentro de las Sagradas Escrituras. Hoy quise tocar esto de 1 Timoteo 2:4, que dice: Dios quiere que todos los hombres se salven, que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Sí? 1 Timoteo 2:4, vuelvo a repetir: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica? Yo hice un pequeño resumen para tratar de exponer esta cita bíblica, ¿sí? Que cubre muchos textos bíblicos de algunos temas doctrinales, para que veamos qué tan extenso, qué tan profundo es toda palabra de Dios. Entonces yo quise dar una buena argumentación, claro, en resumen, ¿sí? Porque hablar de nuestro Señor, aparte de que es un misterio, nunca acabamos de hablar de Él o de la Santísima Trinidad. ¿Sí? Entonces, esta primera cita de 1 Timoteo 2:4, vamos a ver de qué manera podemos ser salvos. Hay condiciones, hay renuncias, debe de haber también un conocimiento, también, ¿sí?
en toda esta situación, vuelvo a repetir, tal vez alguien ya te ha expuesto este tema, esta exhortación o prédica, que Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven o sean salvos. Ahí está la primera referencia en Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo. ¿Para qué? Para que fuéramos salvos a través de su Hijo. Jesús no vino a este mundo a condenar, sino que fuéramos salvos a través de él. ¿Sí? Entonces, esa es la primera reseña, ¿sí?, de que Dios nuestro Señor, llámese en primera, segunda o tercera persona, siempre ha querido la salvación para el mundo entero. Pero aquí tenemos las Sagradas Escrituras que necesitamos leer, estudiar y hacer la aplicación correspondiente en nuestras vidas para poder entender el plan salvífico de Dios hacia nosotros. ¿Sí? Hay algunos hermanos separados que nos sacan Romanos 10:9, que voy a dar lectura. Romanos 10:9. Romanos 10:9. Aquí vamos a ver en Romanos 10:9 que para el hermano separado, que se ha separado de la iglesia, valga la redundancia, para ellos basta que se proclame con su boca que Jesús es el Señor para ser salvos. Romanos 10:9, y voy a dar lectura. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Palabra de Dios. Sabemos que eso que se dice de Romanos 10:9 es cierto, sí. Pero, no obstante, son muchas condiciones, características, cambios de actitudes, de pensamiento, de actuar entre nosotros para lograr la salvación. No basta este pequeño concepto que se tiene de los hermanos separados, el decir que proclames que en tu boca que Jesús es el Señor y serás salvo. No basta. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, tiene que existir un cambio entre nosotros. ¿Sí? Podemos ser el peor pecador del mundo, la peor basura que exista en este mundo, y el pensar o decir o creer que proclamemos que Jesús es el Señor para poder ser salvos, no. ¿Por qué? Porque aquí aplicaría lo de Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor se salvará. Entonces pueden decir que hay contradicción entre Romanos 10:9 y Mateo 7:21. No. Todo es palabra de Dios, todo es aplicable a nosotros porque es el Nuevo Testamento. ¿Sí? Pero Jesús, que es Dios y que conoce los corazones de sus hijos, Él, no basta si no hay un cambio en nuestras vidas y que porque se nos venga a la mente proclamar que Jesús es el Señor, seamos salvos. No. Eso queda fuera de contexto. Mis hermanos separados, principalmente, esta cita y este comentario es específicamente para ustedes, que queda fuera totalmente de contexto. ¿Sí? Ahora, condiciones o características a partir ya de esta primera cita, Primera de Corintios 6:19, ¿sí? Primera de Corintios 6:19, que ya me sé lo que dice, ¿acaso no saben que ustedes son templos vivos del Espíritu Santo? ¿Sí? Debemos de partir, yo quise partir por ahí. ¿Por qué? Porque con nuestro cuerpo podemos glorificar a Dios, pero también maldecir, ofenderlo. Pero también a través de nuestro cuerpo, por el mal uso que le podamos dar a nuestros miembros, lengua y otras cosas, otros miembros, podemos perder la salvación. ¿Sí? Por eso es importante que analicemos esto que yo les comento, ¿sí? Porque es palabra de Dios. Simplemente yo soy un transmisor,
un servidor que comparte las enseñanzas y mi deber es dárselas para que tengamos un conocimiento. Y al tener un conocimiento ya existe en nosotros una conciencia. Y que no haya justificación el decir, es que yo no sabía. No. Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. Y dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Palabra de Dios. ¿Ya ven? Era lo que les decía yo. Con nuestro cuerpo debemos de preocuparnos por glorificar a Dios, pero también en ese sentido estricto hacia nosotros, glorificarlo. Hay cuatro connotaciones o cuatro ejemplos aplicados o aplicables en cuanto a nuestro cuerpo, ¿sí? Que nuestro cuerpo no nos pertenece. El cuerpo no debe de ser motivo de tentación entre nosotros mismos, ¿sí? El cuerpo es para glorificar a Dios con nuestra forma de vestir también, pero también el cuerpo debe de ser sometido. Dios nos ha dado la capacidad para que podamos someter y dominar el cuerpo, que es el pecado, es la carne, ¿sí? En esos cuatro puntos correspondientes a lo que es nuestro cuerpo. Por eso quise empezar por esa parte esencial que nace de nosotros, ¿sí? El maldecir o el bendecir. Dice Lucas 6:46, lo que hay en tu boca es lo que hay en tu corazón. Entonces, día a día debe de existir una transformación poco a poco entre nosotros. Debemos de morir a ese hombre viejo y revestirnos de ese hombre nuevo también, a su vez. Otro punto importante que son los sacramentos, pero elegí algunos, nada más. Por eso, y voy a estar continuamente dándoles a recordar, primera de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguemos al conocimiento de la verdad. Los sacramentos es un conocimiento de la verdad. Los sacramentos también, ¿por qué? Partamos por el principio que es el bautismo. Una cita, que hay muchas citas bíblicas en cualquier tema doctrinal, pero yo quise elegir Juan 3:5-6. ¿Por qué? Porque ahí dice San Juan, Jesús dice a través de San Juan, el que no renace del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. O sea, el bautismo es obligatorio y de niños, ¿sí? He ahí, por eso dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y todo esto es conocimiento. Todo esto es conocimiento que debemos adquirir, que debemos conocer, que debemos aprender, pero también que debemos de llevar a cabo. Los sacramentos que son signos visibles y a su vez sagrados, que nos sirven para nutrirnos, alimentarnos, porque después de todo, esos sacramentos que fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo y que son bíblicos, todos los sacramentos, no son para que nosotros nos nutramos, nos sirvamos de los sacramentos, pero con la firmeza y confiados que podemos obtener la salvación, por supuesto que sí. También quise tomar, hablando de los sacramentos, Juan 20:21-22, que dice, así como el Padre me envía a mí, yo los envío a ustedes. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Es importante que, así como somos pecadores, primera de Juan 1:8-9, que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Sí? Entonces,
En este mundo todo es pecado. Realmente todo es pecado por el pensamiento, obra y omisión. Todo es pecado. Entonces tratemos de hacer un esfuerzo de ir al confesionario cuantas veces sea necesario y que realmente dentro de los 5 pasos para una buena confesión, que es el propósito de enmienda y que en lo personal para mí es el más difícil, ¿sí? Es el más difícil porque ese verdadero propósito de enmienda va a costar y va a costar bastante, pero solamente ahí, en ese propósito de enmienda, es como somos probados nosotros para ver si realmente hay un cambio y una conversión, ¿sí? Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. No es más que la Eucaristía, el sacramento por excelencia. Jesús se quiso quedar con nosotros para que fuéramos alimentados por Él. Claro, debe existir primero una buena confesión, un arrepentimiento, un propósito de enmienda para también acudir a la cena del Señor lo más limpios posibles que nos podamos presentar. Entonces, primero hablamos del cuerpo, hablamos ahora ya de los sacramentos, claro, instituidos también, ¿sí? Pero también tocante a esta situación, hay situaciones en las cuales debemos de cuidarnos nosotros mismos. Si no hay una formación como cristianos católicos, así lo defino, como cristianos católicos, es importante que tengamos cuidado. Ahora sí voy a ondear este comentario con respecto a los protestantes, ¿sí? Porque realmente si no nos cuidamos, si no nos cuidamos unos a otros y no somos como lobos, nosotros como fieles cristianos católicos, como lobos en defender a nuestros hermanos, hay situaciones aquí que San Pablo nos presenta en 1 Timoteo 4:1, que esto es lo que debemos evitar, ya teniendo el conocimiento, ¿sí? Ya teniendo el conocimiento, ¿sí? Dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Ahí está una fotografía de los protestantes, doctrinas diabólicas. ¿Por qué? Porque todas o niegan a la Santísima Trinidad o niegan también a blasfemar en contra de la Virgen María. La Virgen María juega un papel muy importante como madre, hija y esposa, está dentro de la Santísima Trinidad. Es la intercesión más grande que existe, la intercesión más grande que existe por ser la Madre de Dios. Entonces, quise tocar también 1 Timoteo 4:1 que habla, no es más que una manifestación de apostasía. Hay niveles, hay rangos de apostasía, pero aquí lo que nos dice San Pablo, 1 Timoteo 4:1, es una manifestación que existe también entre nosotros como fieles cristianos católicos, que hemos renegado de la fe de muchas maneras, en no ayudar al prójimo, en hablar mal incluso de los sacerdotes, de las mismas prácticas dentro de la iglesia. Debemos acordarnos y ser claros y poner atención, ¿sí? Ahora que lo hago así de viva voz, pero también que es palabra de Dios. La iglesia es santa porque su fundador es santo. Eso nunca se debe de olvidar. Pero también partiendo de otro punto, en este sentido, no es lo mismo santidad en la iglesia que santidad de la iglesia. Santidad de la iglesia sí existe porque es Jesús el fundador. Santidad en la iglesia no. ¿Por qué? Porque somos pecadores. San Pedro, que fue el primer papa, después de que Jesús le da las llaves en Mateo 16:18, 3 versículos después, Jesús le dice, retírate de mí, Satanás, porque San Pedro lo quiso proteger al Señor. Entonces, desde ahí sabemos que somos pecadores y es hablar, del pecado original.
¿sí? Pero yo hablo en ese sentido de que Pedro, siendo el papa, el primer papa, ya había pecado por malos pensamientos, actitudes, comentarios, ¿sí? Por eso vuelvo a repetir, no es lo mismo santidad de la iglesia que santidad en la iglesia, ¿sí? Ahora, por eso es importante que tengamos un conocimiento de la palabra de Dios o de Jesús en segunda persona. ¿Cuál es el comportamiento que tenemos o que debemos de tener? Pero con una manifestación de nosotros de corazón, sabiendo que hemos reconocido en el ser humano o que hemos visto la presencia de Dios nuestro Señor. Es importante también hacer esta aplicación de nuestras vidas de un corazón convertido al Señor. No obstante, que voy a repetir que somos pecadores, pero es importante también esto que les voy a decir de Mateo 25:35. ¿Por qué? Porque no, aquí el Mateo 25:31 se divide en dos doctrinas, que es el cielo y el infierno, ¿sí? Por eso el conocimiento. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Cómo? Leyendo, estudiando, preparándonos, pero también haciendo vida estas sagradas escrituras, que es lo más difícil. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. ¿Sí? Aquí son las obras de misericordia que deben salir de aquí, pero no obstante, no porque sintamos la obligación de hacerlo, no es en ese sentido que tomemos o hagamos las cosas así, sino por el amor de Dios que ha sido derramado, ¿sí? El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones desde el hecho de haber recibido el Espíritu Santo en nuestro bautismo, por reconocer que Dios dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Y esa debe de ser una manifestación de actuar así, como Mateo 25:35. Que realmente en este pasaje, por un momento, demostremos nosotros mismos que Dios ha venido a mi corazón. Y que a su vez también nosotros, ¿sí? Demostremos que a ese Jesús que sigue dando la vida por nosotros, que ese Jesús que está en la Sagrada Eucaristía, que ese Jesús que te dice, si estás cansado, agobiado, ven para aligerar tu carga, que es pesada porque mi yugo es liviano. A ese Jesús que dice que te levantes. ¿Sí? El Mateo 25:35 es una manifestación que debemos tener o que debe de existir entre nosotros para llegar a ese conocimiento del cual nos habla San Pablo. ¿Sí? Ahora, Apocalipsis 21:8, que es una cita fuerte, una cita bastante fuerte, pero que creo yo que debemos de tener en cuenta. ¿Sí? He ahí la importancia de que tengamos un conocimiento, porque estando en este mundo, a veces no hay una conciencia, no hay un conocimiento de lo que hacemos. Y normalmente o actualmente lo malo ha pasado a ser normal para todos nosotros. Es que fulano hace esto, es que esto y es que esto otro. Eso malo pasó a ser normal, ¿sí? Pero es porque a Dios nuestro Señor, poco a poco, el príncipe de este mundo que es Satanás, las obras malas, las obras oscuras, han relegado poco a poco a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ha sobresalido la oscuridad,
Ha sobresalido de la oscuridad, lamentablemente, y es muy triste decirlo, pero así es, lamentablemente. Por eso es el conocimiento de las Escrituras. Apocalipsis 21:8 dice: pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, todos los falsos, su lugar y su parte es el fuego que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Palabra de Dios. Yo les quise leer esta cita bíblica no para espantarlos, simplemente para que tengamos un conocimiento que a pesar de este mundo, que hay tanta corrupción, que hay tantas cosas desagradables que lo que hacen es irnos corrompiendo de muchas y de muchas maneras, que nos detengamos por un momento, a pensar qué ha sido de nuestra vida, qué conocimiento hemos adquirido a través de la palabra y que lo estemos o que lo tengamos que poner en práctica, ¿sí? Por eso es que yo decidí hacer hoy este video y dar esta pequeña exhortación prédica, porque creo que es importante hablar de Dios nuestro Señor fuera a tiempo y fuera, o sea, destiempo, en tiempo o fuera, ¿sí? Siempre hay que hablar, siempre hay que esforzarnos, siempre hay que tratar de ser mejores personas, claro, naciendo de nosotros primero. Nadie da lo que no tiene y si no me quiero yo a mí mismo, no puedo brindarle a nadie más algo que él necesita, ¿sí? Y concluyo con Santiago, libro de Santiago 1:22. Santiago 1:22. Santiago 1:22 me da la pauta de cómo ser un verdadero cristiano, ¿sí? Y este es el resumen de esto. Santiago 1:22, que dice así: pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley y en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. Si alguno se cree muy religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale. La religión verdadera, óiganlo bien, la religión verdadera y perfecta ante Dios nuestro Padre consiste en esto: ayudar a los huérfanos, a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Palabra de Dios, ¿sí? Que realmente esto que te acabo de compartir, no lo echemos en saco roto, que es difícil el caminar en este mundo. ¿Por qué? Porque hay veces que uno puede estar bien, pero no falta que, sea lo que sea, nos robe la paz. Que hagamos un esfuerzo por tener un momento de oración en familia, ¿sí? Que tratemos de no dejar de ir a la celebración, no nomás el domingo, Día del Señor, que podamos hacer un esfuerzo, ojalá, por lo menos entre semana, de asistir a la celebración, que eso nos va a fortalecer bastante y expongamos nuestros problemas, pongámoslo a Dios, nuestro Padre, que Él todo lo sabe y que Él todo lo ve. Que esta pequeña exhortación, enseñanza o prédica haya sido de tu interés, ¿sí? Como un comentario adicional, quiero darle la gracia a aquellas personas que se siguen suscribiendo. Dentro de poco haremos el video nuevamente del karma. Nada más estamos esperando que se lleguen a las 1000 vistas, porque el video se haría en vivo, se haría una mesa de debate y pues es en principio de cuentas
que si este video ya ha llegado a las 1000 vistas, es para darle gracias a Dios en primera instancia. Y segunda, porque también de parte mía, de un servidor, existe un gozo en el corazón de que se siga propagando la palabra de Dios. Y ojalá que esa misma palabra de Dios siga haciendo efectos en los corazones que reciban la palabra y que a su vez se siga propagando. Que el Señor los bendiga a todos hoy, en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.